Bienvenidos, valientes espectadores, a un rincón oscuro donde la realidad se estrecha y las sombras acechan en los rincones más cerrados de la mente. En este episodio, nos aventuraremos en el abismo de la claustrofobia, explorando los límites de lo confortable y desvelando terrores que yacen entre los espacios estrechos y las sombras inquietantes. La claustrofobia, ese miedo visceral a los lugares cerrados, es mucho más que una simple ansiedad. Es un portal hacia lo desconocido, un camino que nos sumerge en la oscuridad de nuestra propia psique. Nos enfrentaremos a pasadizos que parecen estrecharse como fauces hambrientas, y a la sensación de que las paredes mismas respiran y nos observan. Antes de sumergirnos en este abismo de ansiedad y temor, os animamos a suscribiros para no perderos ni un solo episodio de nuestras expediciones al terror psicológico. Si estáis listos para desafiar vuestros propios límites y enfrentar los horrores que acechan en los espacios cerrados, adelante. Laberinto de las sombras. En el corazón de la ciudad, oculta entre las sombras de callejones olvidados, se erguía una antigua edificación. Un edificio que, a primera vista, parecía simplemente viejo y descuidado. Sin embargo, pocos se aventuraban a explorar sus entrañas. La leyenda urbana susurraba sobre un laberinto de pasillos subterráneos, un lugar donde los intrépidos quedaban atrapados en la asfixiante telaraña de la claustrofobia. Un atardecer, Sara, una joven periodista en busca de una historia que destacara su carrera, decidió desentrañar los misterios de este lugar. Con una linterna en una mano y su valentía en la otra, cruzó la puerta oxidada de la edificación. El aire en el interior era denso y cargado de un olor rancio que parecía impregnar las paredes de piedra. A medida que descendía por una escalera empinada, las luces eléctricas parpadeaban, lanzando sombras inquietantes. Sara se encontró en un laberinto de pasillos estrechos, cuyas paredes parecían cerrarse sobre ella como fauces hambrientas. La claustrofobia se apoderó de su pecho, pero la necesidad de la historia la impulsaba a seguir adelante. Los pasillos se retorcían en formas imposibles, creando una ilusión de infinitud. Pronto, Sara perdió la noción del tiempo y del espacio. La luz de su linterna no alcanzaba a iluminar más allá de unos pocos metros, sumiendo gran parte del laberinto en una oscuridad desconcertante. El sonido de sus propios pasos resonaba, pero en aquel lugar, parecía regresar desde las sombras. A medida que avanzaba, comenzó a notar detalles inquietantes. Pinturas descascaradas que representaban figuras retorcidas y ojos que parecían seguir cada uno de sus movimientos. Escuchaba susurros tenues, como si las paredes mismas hablasen en un lenguaje indescifrable. La claustrofobia que inicialmente experimentó se mezclaba ahora con la paranoia. De repente, llegó a una sala que parecía diferente al resto. El techo se elevaba más alto y las paredes estaban decoradas con inscripciones arcanas. En el centro, un pozo oscuro se abría hacia las profundidades de la tierra. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Sara mientras se acercaba al borde del pozo. La oscuridad que emanaba de él parecía tangible, como si pudiera devorar la luz misma. Sin previo aviso, una fuerza invisible pareció atraerla hacia el abismo. Se aferró desesperadamente al borde, sus uñas arañando la piedra en un intento frenético de resistir. La claustrofobia se intensificó mientras sentía que las paredes de aquel pozo imaginario se cerraban sobre ella. Los susurros se volvieron más audibles, palabras desconocidas que resonaban en su mente. De repente, la fuerza que la traía hacia abajo cedió, y Sara cayó hacia atrás, alejándose del pozo. Temblando, se puso de pie, pero algo había cambiado. La sala, antes tranquila, ahora zumbaba con una energía siniestra. Las inscripciones en las paredes parecían parpadear, y la oscuridad del pozo se agitaba como si algo esperara en sus profundidades. Decidió regresar por donde vino, pero los pasillos parecían haberse transformado en un enigma impenetrable. Las paredes se cerraban, las figuras retorcidas se burlaban y los susurros se volvían chillidos frenéticos en su mente. La claustrofobia se convirtió en un vórtice de terror que amenazaba con engullirla. Desesperada, corrió por los pasillos, cada vez más estrechos, cada vez más oscuros. La linterna parpadeaba,
y las sombras parecían estirarse como garras para alcanzarla. Finalmente, llegó a la escalera que la llevaría de vuelta a la superficie. Subió corriendo, con la sensación de que algo la perseguía desde las profundidades del laberinto. Cuando emergió a la luz del día, el edificio parecía haber envejecido décadas en el tiempo que pasó dentro. Jadeante y temblando, Sara se alejó del lugar, pero una última mirada hacia atrás la hizo dudar. Las sombras de los pasillos parecían estirarse hacia la salida, como si el laberinto mismo intentara atraparla de nuevo. La claustrofobia, la oscuridad y los susurros persistieron en sus pesadillas mucho después de aquel día, recordándole que algunas puertas deberían permanecer cerradas, y algunos laberintos, sin importar cuán atractivos, no deben ser explorados. Sinfonía de las profundidades. Las paredes de la mina cerraban filas a su alrededor mientras Emily descendía más profundamente en la oscuridad. Como ingeniera geóloga, estaba acostumbrada a explorar lugares remotos, pero esta mina abandonada en las afueras de un pequeño pueblo despertaba una incomodidad innata en su pecho. Una sensación de claustrofobia que se intensificaba con cada paso. A medida que avanzaba por los túneles polvorientos, el sonido de sus pasos resonaba y se perdía en la negrura. La única luz provenía de su linterna, cuyos haces titilantes pintaban sombras fantasmales en las paredes de roca. Emily sabía que esta mina había sido cerrada décadas atrás, pero aún así, algo en el aire parecía palpitar con una vida propia. Al llegar a una bifurcación, Emily eligió el túnel de la derecha, guiada por la intuición más que por la lógica. Cada vez que pasaba cerca de una galería lateral, le parecía escuchar susurros que resonaban en su cabeza como ecos de un pasado olvidado. De repente, el túnel se estrechó, las paredes parecían acercarse, cerrándose sobre ella como si la mina misma intentara devorarla. Emily contuvo la respiración, luchando contra la creciente sensación de asfixia. Se detuvo, titubeante, sintiendo como la claustrofobia la envolvía en su abrazo gélido. La linterna parpadeó, lanzando destellos erráticos que revelaron un mensaje escrito en la pared con trazos temblorosos: nadie debería bajar tan profundo. Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién habría escrito eso, y por qué? Sacudió la cabeza, tratando de apartar las sombras de su mente. Decidió seguir adelante, convenciéndose de que su ansiedad era simplemente el resultado de la oscura y apretada naturaleza de los túneles. Pero a medida que avanzaba, la mina parecía tener una conciencia propia. El crujir de la roca a su alrededor resonaba como susurros siniestros, y las sombras danzaban en las paredes de manera que desafiaba toda lógica. De repente, el túnel se abrió en una caverna más grande, iluminada por una tenue luz que provenía de una abertura en el techo. Emily se sintió momentáneamente aliviada, pero esa sensación desapareció cuando notó que la caverna estaba llena de figuras esculpidas en la piedra, rostros distorsionados que la miraban con ojos sin pupilas. La claustrofobia se apoderó de ella una vez más, esta vez mezclada con un miedo ancestral. ¿Quiénes eran esas figuras talladas en la roca y por qué la observaban con miradas vacías pero penetrantes? Emily decidió regresar, pero cuando giró para volver por el túnel, se encontró con que éste se había cerrado como si nunca hubiera existido. Panicada, empezó a correr por la caverna, buscando otra salida. Las figuras esculpidas parecían seguir sus movimientos con sus ojos eternamente abiertos. Mientras corría, las paredes de la caverna se acercaban y alejaban, como si fueran un corazón palpitante. La claustrofobia se transformó en una paranoia desgarradora. Finalmente, Emily llegó a otra galería, pero esta estaba llena de espejos rotos que reflejaban su imagen multiplicada hasta el infinito. En cada reflejo, veía no solo su propia ansiedad, sino también las sombras de las figuras talladas en la caverna. Las sombras cobraban vida, danzando entre los fragmentos rotos de los espejos. Entonces, la linterna se apagó. Emily quedó sumida en la oscuridad, rodeada por los susurros de las sombras y las imágenes distorsionadas en los espejos. La claustrofobia se convirtió en un abismo sin fondo mientras las figuras esculpidas parecían acercarse más y más. Cuando la linterna parpadeó y volvió a iluminar la caverna,
Emily se encontró de nuevo en la bifurcación original. La mina parecía haber recuperado su normalidad, pero la sensación de que algo la observaba desde las sombras persistió. Emily escapó de la mina con rapidez, emergiendo a la luz del día con la claustrofobia aún latente en su pecho. La mina había dejado su marca en ella, una marca que la perseguiría en cada sombra y cada espacio cerrado. Algo en las profundidades de la Tierra había despertado, y Emily sabía que había sido testigo de algo más allá de la comprensión humana. La claustrofobia no se limitaba a los estrechos túneles, sino que ahora se extendía a la oscura maraña de lo sobrenatural que yacía bajo tierra. A medida que emergemos de las tinieblas claustrofóbicas, quiero agradecer a cada uno de vosotros por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Esperamos que esta inmersión en el mundo de la claustrofobia haya desafiado vuestros propios límites y despertado el temor latente en los espacios cerrados. Cerramos esta puerta, pero sabemos que en la oscuridad siempre hay más historias por contar. Que las sombras de la claustrofobia sigan danzando en vuestros sueños, recordándoos que en cada rincón cerrado y en cada espacio confinado, yace un misterio aguardando a ser revelado.